Nuestro trabajo se llama Aplicación de la eutanasia como protección de la dignidad humana en pacientes que padecen Alzheimer en Colombia. Las personas que integramos el grupo son Ana María Toncel, Hugo Andrés Caicedo y quien les habla, María Elena Hernández, el cual realizamos para la asignatura de Seminario de Trabajo de Grado 1, presentado al profesor Fabián Enrique Salazar Villano, docente de la Universidad de SA. Inició dando la introducción para la realización de ese trabajo con las definiciones de las palabras clave, donde una de ellas es el Alzheimer, que ha sido considerado como una enfermedad neurodegenerativa progresiva que afecta a millones de personas en el mundo, incluyendo a un número significativo de personas en nuestro país. Con esta enfermedad en las etapas avanzadas los pacientes suelen perder completamente su autonomía y en muchos casos la dignidad percibida, mostrando debates éticos, sociales, legales y en torno al manejo del final de la vida. Se hace necesario también definir la eutanasia, que ha sido definida como el acto médico de causar intencionalmente la muerte a pacientes que padecen una enfermedad terminal o incurable y que ha sido objeto de amplia discusión en la regulación en diversos países. En Colombia, en el año 97, la Corte Constitucional reconoció el derecho a la muerte digna y estableció las bases legales para la práctica de la eutanasia en casos específicos con el objeto de evitar el sufrimiento prolongado e innecesario a las personas que padecen esta enfermedad. Sin embargo, el marco normativo enfrenta limitaciones al abordar enfermedades como el Alzheimer, en las cuales la capacidad de los pacientes para expresar un consentimiento informado puede verse comprometida con el avance de la enfermedad. La tercera palabra clave de nuestro trabajo es dignidad humana, la cual es el valor inherente e inalienable que posee cada persona por el simple hecho de ser humano. Este concepto implica el reconocimiento de los derechos fundamentales de cada individuo, la necesidad de un trato respetuoso y la garantía de condiciones que permitan su pleno desarrollo en libertad, igualdad y autonomía. Además, la dignidad humana es el principio rector de los derechos humanos y establece que toda persona debe ser valorada, protegida y respetada independientemente de su situación social, cultural, física o psicológica, asegurando así la posibilidad de vivir con vida plena. Empieza el planteamiento del problema. La dignidad humana, entendida como un valor inherente que poseen las personas simplemente por existir, constituye el fundamento esencial de la teoría de los derechos humanos. Además, su carácter universal asegura los derechos que sean aplicables y válidos para todos sin distinción. Este vacío legal y ético muestra interrogantes fundamentales, así como si es posible garantizar la dignidad y el bienestar a los pacientes que padecen Alzheimer bajo un contexto normativo colombiano, como si se puede conciliar la pérdida de la autonomía de los pacientes con su derecho a una muerte digna. Estas preguntas son especialmente relevantes en un contexto donde el sufrimiento prolongado no solo afecta a los pacientes, sino también a sus familias, quienes enfrentan decisiones emocionalmente complejas y a menudo desgarradoras, con la que se ha evidenciado que la enfermedad no solo deteriora las capacidades cognitivas, funcionales y emocionales de los pacientes, sino también genera un impacto profundo en sus entornos sociofamiliares y cuidadores. El propósito de nuestro trabajo es explorar la aplicación de la eutanasia como un mecanismo para proteger la dignidad humana en pacientes con Alzheimer en Colombia. Se analizará el marco legal vigente, los aspectos éticos implicados y las preocupaciones sociales que emergen de este debate. Este estudio busca contribuir a la reflexión sobre la necesidad de adaptar las políticas públicas y los marcos legales para entender mejor las realidades de los pacientes de enfermedades neurodegenerativas y sus familias en aras de garantizar un enfoque más humano y respetuoso al final de la vida. Esto plantea preguntas sobre cómo garantizar el respeto a la dignidad humana y al derecho a una muerte digna en casos donde, debido a las condiciones médicas, la capacidad de decisión puede estar limitada o influenciada especialmente en enfermedades neurológicas que afectan e invalidan legalmente el consentimiento. A partir de ello surge un cuestionamiento y llegamos a la pregunta del objeto de estudio.
¿Qué puede garantizar la dignidad humana a través de la aplicación de la eutanasia en pacientes con Alzheimer en Colombia, considerando los desafíos éticos y legales que plantea su padecimiento? Esta pregunta surgió a partir de la revisión de la literatura sobre la eutanasia como una opción para pacientes con enfermedades terminales. Destacamos que aunque el Alzheimer no se considera una enfermedad terminal desde el punto de vista médico, sí implica una pérdida progresiva de autonomía y capacidad de independencia, lo que algunos describen como vivir sin una verdadera calidad de vida. Esto plantea la necesidad de analizar cómo garantizar el respeto a la dignidad humana en estos casos, evaluando las implicaciones éticas, legales y médicas, y considerar la eutanasia como una alternativa viable para personas con Alzheimer avanzado, quienes no siempre pueden expresar su consentimiento de manera plena y consciente. La cuestión a analizar en el presente caso referente a la eutanasia en pacientes que han venido padeciendo la difícil enfermedad del Alzheimer, como se ha explicado anteriormente por parte de mi compañera, resulta configurando un dilema complejo al interior de la normatividad interna colombiana, pero también de la ética médica de los profesionales de la salud que realizan el acompañamiento a los enfermos, lo que termina involucrando la disposición de garantías de dignidad humana, los derechos del paciente quien padece el Alzheimer y las consideraciones legales que rodean el final de la vida. En un estado como el de Colombia, donde la eutanasia se encuentra despenalizada desde el año de 1997, es crucial explorar cómo se puede garantizar la dignidad humana a través de la aplicación eutanásica, especialmente en el contexto de enfermedades neurodegenerativas como es el caso del Alzheimer, entendiendo que no existe una ruta que indique cómo acceder a ella y teniendo como base que la no regulación no puede estructurar una barrera legal ni rígida ni blanda para garantizar una muerte digna para quienes padecen Alzheimer, extendiendo así su padecimiento en el tiempo como consecuencia de un vacío legislativo. Como grupo de investigación detectamos un problema que se origina al interior de nuestro país, en donde la eutanasia se ha permitido como una alternativa para pacientes con enfermedades terminales, aspecto que ha sido blanco de críticas y generando debates y discusiones en los ámbitos médicos, éticos y legales, dado que, como comento anteriormente, aunque ha sido despenalizada desde 1997, aún carece una regulación formal de fondo que clarifique una correcta aplicación de la eutanasia. Digamos, esto conlleva que los médicos se abstengan muchas veces de practicar esta acción con temor a verse inmiscuidos en problemas de índole legal como el homicidio doloso o el suicidio asistido. Al centrarnos en el caso específico del Alzheimer, digamos, se oscurece un poco más la praxis y se llena de vacíos y lagunas debido a que es una enfermedad degenerativa, pero que no es considerada terminal. Al analizar un poco la literatura médica y científica, en otras palabras, nos determinan que se considera que desde el aspecto médico se puede sobrevivir con dicho padecimiento. Esto nos llevaría a no encajar en el sustento normativo que regula la aplicación de la eutanasia y obligaría a los pacientes a soportar una tortura hasta el final de sus días. Recordemos que las capacidades cognitivas de quienes padecen esta enfermedad también tienen relación con la autonomía del paciente y que es algo que resulta siendo un requisito legal para la aplicación de la eutanasia. Es decir, que se considera un límite para el goce efectivo para morir dignamente. Resulta entonces siendo una temática interesante de analizar para quienes realizan la investigación, como nosotros nos llamó la atención, debido a que tiene que encajar el aspecto médico y el aspecto legal, pues es una enfermedad cerebral en la que la autonomía propia se ve viciada y con ello hay una pérdida de la libertad, siendo una premisa de la garantía de la dignidad humana. Al momento de plantearnos los interrogantes sobre la posibilidad de aplicar en nuestra teoría otro tipo de enfermedades, encontramos que el Alzheimer es una enfermedad diferencial, la cual tiene algunas diferencias con otras enfermedades, ya que se vicia el consentimiento legal del enfermo. Es una enfermedad que debe estudiarse minuciosamente y pues que con este estudio se toman unas disposiciones propias de la naturaleza de la enfermedad. Por ejemplo, entendemos que no se puede aplicar lo mismo con enfermedades como el SIDA, pues aunque es un padecimiento fuerte, pues no se afecta su consentimiento ni es de carácter degenerativo neural. Es decir, que podría encajar en cuidados paliativos más que en una terminación de vida a través de la eutanasia. Dentro de la literatura analizada, también como grupo evidenciamos el caso de un paciente en el país de Países Bajos, donde se absolvió a una doctora que aplicó la eutanasia a una mujer con Alzheimer, quien en una primera mirada había sido acusada por haber practicado un homicidio, pues el tribunal de su país analizó la complejidad del consentimiento informado y la necesidad de evaluar minuciosamente las intenciones y los deseos del paciente al tomar esta decisión, siendo enfáticos que el actuar de la médico se encajó en el querer y la voluntad de la persona que padeció la enfermedad, garantizando así su dignidad y su derecho a su muerte digna.
También tenemos que mirar que las enfermedades neurológicas que afectan o legalmente vician su consentimiento y también plantean una pregunta de investigación que fue esbozada por mi compañera y es una misma pregunta que nos orientó a la formulación de un objetivo general y 3 específicos que en resumen nos determinan que el objetivo general va a evaluar cómo la aplicación de la eutanasia garantiza la dignidad humana en Colombia a pacientes que padecen el Alzheimer. Y los objetivos específicos basados en analizar los debates éticos y legales frente a la aplicación de la eutanasia como un derecho a morir dignamente, el analizar las consideraciones que en el ámbito internacional se han tenido como autodeterminación en pacientes que padecen Alzheimer y sus implicaciones en el contexto del suroccidente colombiano, y tercero, el sugerir la implementación de una ruta legal clara en la aplicación de la eutanasia a pacientes con Alzheimer en Colombia para garantizarles el derecho a morir dignamente. Dentro de nuestros primeros pasos para la construcción de aspectos a investigar, partimos de la determinación de que la eutanasia fue despenalizada mediante la sentencia C-239 de 1997 y posteriormente fue regulada por resoluciones del Ministerio de Salud como en cumplimiento a esta ley, digamos, que establece procedimientos específicos que deben garantizar el poder acceder correctamente a la eutanasia. Sin embargo, no se quedó más allá de una simple resolución y no ha habido una ley que realmente efectúe el cumplimiento y el deseo del paciente, haciendo que no haya un sustento ni una ley que ordene directamente la práctica eutanásica, prefiriendo, digamos, curarse en salud muchas veces el equipo médico de investigaciones de tipo penal por el principio de legalidad y de taxatividad, donde se debe acatar la norma de una manera exegética. Todo lo anterior nos llevó a direccionar nuestra mirada hacia una proposición con un enfoque que pretende proteger la dignidad humana bajo una proposición enmarcada en que la aplicación de la eutanasia en pacientes que padecen Alzheimer, respaldada por un marco legal que sea claro y bajo criterios éticos y lineamientos definidos, con la autodeterminación de quienes padecen el Alzheimer, genera o garantiza la dignidad humana como una opción para evitar un sufrimiento prolongado e intolerable que experimentan los pacientes de una etapa avanzada del Alzheimer. Es decir, que nuestro querer se guía en demostrar que el vacío jurídico existente para el acceso a la eutanasia no puede dar como resultado un prolongado sufrimiento del paciente con Alzheimer, sugiriendo una pronta regulación que no obligue a vivir bajo condiciones inhumanas a quienes padecen este tipo de enfermedades. Una vez establecido el tema de investigación, identificado el problema a resolver y los constructos base de consulta, así como planteados los objetivos general y específico, la pertinencia de la investigación, planteada la proposición y hecha la revisión literaria que evidencia los debates ético-legales sobre la aplicación de la eutanasia en pacientes con Alzheimer en Colombia para garantizar su dignidad, se procedieron a estructurar las matrices de congruencia y operacionalización que permiten aterrizar los objetivos planteados y dar un orden metodológico al presente proyecto. En el presente caso, al tomar inicialmente la matriz de operacionalización y tener como objetivo general el evaluar cómo la aplicación de la eutanasia garantiza la dignidad humana en pacientes con Alzheimer en Colombia y teniendo como hipótesis o proposición que la aplicación de la eutanasia en pacientes que padecen Alzheimer en Colombia, respaldada por un marco legal y lineamientos definidos frente a la autodeterminación de quienes la padecen, garantizará efectivamente la protección de su dignidad humana. Aquí se establecen 2 variables, una variable principal o dependiente que es la dignidad humana y una variable auxiliar o independiente que es el Alzheimer. En este sentido es importante acotar que el Alzheimer no es una característica de una población objeto de estudio, sino que es una categoría de estudio en sí misma, toda vez que su padecimiento es lo que afecta a la autodeterminación como elemento o requisito para la aplicación de la eutanasia. Haciendo referencia entonces a la categoría principal o variable dependiente de la dignidad humana, se encuentra que se abordan las siguientes dimensiones: la integridad, la identidad y la conciencia. La integridad se analiza bajo el indicador de la capacidad para razonar y tomar decisiones frente a sí mismo en una escala ordinal y una categoría de escala que va de 0 a 3, donde 0 es sin capacidad, 1 con capacidad mínima, 2 con capacidad media y 3 con plena capacidad. La dimensión de identidad se analiza bajo el indicador del reconocimiento del entorno y la historia personal, también bajo una escala ordinal y una categoría de escala de 0 y 1. Siendo 0 sin reconocimiento del entorno y reconocimiento propio y 1 con reconocimiento del entorno y reconocimiento propio. La dimensión de conciencia se analiza bajo el indicador de la capacidad de valerse por sí mismo y de valerse con independencia. También se analiza bajo una escala ordinal y una categoría de escala que va de 0 a 3, siendo 0 sin la capacidad de valerse con independencia, 1 con capacidad mínima, 2 con capacidad media y 3 con plena capacidad.
Frente a la variable de Alzheimer o el padecimiento de Alzheimer se analizan dos dimensiones, la dimensión de la progresión y la dimensión cognitiva. La dimensión de la progresión bajo el indicador del avance categórico de la enfermedad también se analiza bajo una escala ordinal y una categoría de escala que va de 0 a 4, siendo 0 una fase inicial, 1 una fase moderada, 2 fase moderadamente severa, 3 fase severa y 4 fase muy severa. La dimensión cognitiva se analiza bajo el indicador de deterioro de memoria y capacidad para pensar, también bajo una escala ordinal y una categoría de escala que va de 0 a 5, siendo 0 lo que responde a olvidos benignos, 1 deterioro cognitivo leve, 2 demencia leve, 3 demencia moderadamente leve, 4 demencia severa y 5 demencia muy severa. Por otra parte, y ya analizando la matriz de congruencia, el objetivo general obliga a preguntar en qué medida la aplicación de la eutanasia puede garantizar la dignidad humana de los pacientes con Alzheimer en Colombia. Con relación entonces al primer objetivo específico o objetivo teórico, que es analizar los debates ético-legales frente a la aplicación de la eutanasia como derecho a morir dignamente, la pregunta que surge es cuáles han sido precisamente estos debates y se busca dar respuesta mediante un método cualitativo de análisis documental para tener como propósito o entregable el establecer los aspectos ontológicos de los debates en torno a la dignidad humana y el derecho a morir dignamente. Con el segundo objetivo específico u objetivo aplicado de la presente investigación, que consiste en analizar las consideraciones que en el ámbito internacional se han tenido sobre la autodeterminación de pacientes que padecen Alzheimer y sus implicaciones en el suroccidente colombiano, lo primero es decir que este objetivo aplicado se toma para el suroccidente colombiano para dar contexto en el análisis de casos, pese a que el proyecto de investigación se plantea para una aplicación en toda Colombia. Entonces, de este objetivo aplicado surgen dos preguntas. La primera es cómo se han aplicado las consideraciones en el ámbito internacional sobre la autodeterminación de pacientes con Alzheimer, y la segunda, cuáles han sido las implicaciones de estas consideraciones del ámbito internacional sobre la autodeterminación de pacientes con Alzheimer en el suroccidente colombiano. Estas dos preguntas también se responden bajo un método cualitativo de análisis documental, toda vez que los casos remitidos al suroccidente colombiano se analizarán bajo la emisión de las jurisprudencias de la solicitud de eutanasia, y se tiene que, como va a ser su entregable, el identificar las posturas mayoritarias con relación a la validez de la toma de decisiones como ejercicio de autodeterminación en pacientes que padecen Alzheimer en el suroccidente colombiano. Finalmente, el tercer objetivo u objetivo de contribución, que consiste en proponer una solución normativa a las tensiones éticas y legales derivadas de la aplicación de la eutanasia como garantía de derecho a morir dignamente en pacientes con Alzheimer en Colombia. Este objetivo nos lleva a una pregunta, y esa pregunta es: ¿cuál sería entonces la ruta legal clara en la aplicación de la eutanasia en pacientes con Alzheimer en Colombia para garantizar el derecho a morir dignamente? Y este también se analiza bajo un método cualitativo, y es consistente en la construcción de una propuesta normativa. Entonces se tiene que aquí, en el caso tendríamos como propósito o entregable el sugerir la implementación de una ruta legal clara en la aplicación de la eutanasia en pacientes con Alzheimer en Colombia para garantizar el derecho a morir dignamente. Muchas gracias.